Hola estudiantes, la clase de hoy, clasificación de las oraciones. Empezamos. Las oraciones se clasifican según su complejidad sintáctica en oraciones simples y oraciones compuestas. Veamos cada una. Las oraciones simples se distinguen porque poseen un solo verbo principal que hace de núcleo del predicado. Ejemplo, Martín adora el fútbol. Aquí vemos en esta oración un solo verbo, adora. Ahora bien, las oraciones compuestas son aquellas que integran dos o más oraciones simples en una sola, a través de nexos y partículas que hacen de puente. Bien, ahora veamos los ejemplos de las oraciones compuestas. Estas se clasifican en coordinadas, yuxtapuestas y subordinadas. Veamos cada una. Las coordinadas son oraciones intercambiables y poseen el mismo nivel de importancia. Por ejemplo, en esta oración, Luis compra y María vende. Pudiéramos decir, María vende y Luis compra y no pasa nada. Son intercambiables, ¿verdad? No se altera el significado y el sentido. Y en esta, algunos vienen, pero otros van. Pudiéramos decir, otros van, pero algunos vienen. Tampoco pierde el sentido ni el significado de esta oración. Observen que este tipo de oración tiene unos nexos que las unen, es decir, no pueden olvidar que son oraciones compuestas. Están formadas por dos oraciones simples y están unidas por unos nexos. En este, la conjunción y la conjunción adversativa. Pero vamos a ver ahora las yuxtapuestas. En estas oraciones no existe un nexo haciendo de puente, sino un signo de puntuación. Veamos el ejemplo. Ayer me caí, no me lastimé. Pueden observar que no hay un nexo como acá, que está la conjunción, ¿verdad? Y acá también. Aquí solamente tenemos una coma y está uniendo estas dos oraciones simples que forman una oración compuesta. Una yuxtapuesta en este caso. ¿Ok? Ahora pasemos a ver las subordinadas. ¿Cómo la distinguimos? Bueno, porque una de las dos, la subordinante, posee mayor jerarquía e importancia que la otra, la subordinada, ¿verdad? Y esta última hace las veces de una parte de la oración principal. Veamos el ejemplo. Mi primo, de quien te hablé ayer, viene a la fiesta. ¿Cuál es la oración principal y cuál es la subordinada? Veamos, mi primo viene a la fiesta. Esta es la oración principal. Y dentro de la oración principal, aquí en el medio, nos encontramos con la subordinada. De quien te hablé ayer. Esto tiene jerarquía. ¿Por qué? Porque esta oración principal le da sentido a la oración subordinada. Sin la principal, la subordinada carece de sentido. Pasemos ahora a distinguir otro tipo de oraciones. Veamos ahora la clasificación según la estructura sintáctica de la oración. Según la estructura, se clasifican en oraciones unimembres y oraciones bimembres. Las unimembres son aquellas que están compuestas de una única parte sintáctica y no pueden dividirse en sujeto y predicado. Por ejemplo, está lloviendo, ¿verdad? Aquí no hay sujeto lógico, es solamente un predicado, ¿ok? Ahora, en las oraciones bimembres, en cambio, sí poseen las dos partes. Veamos el ejemplo. Tu padre dice que está lloviendo. Aquí está un sujeto, tu padre dice que está lloviendo, es el predicado. Es una oración bimembre. ¿Por qué? Porque tiene dos partes, dos miembros, el sujeto y el predicado. Bien. Ahora, la clasificación según la forma del sujeto oracional. ¿Cómo es esto? Vamos a ver. Se clasifican en oraciones personales. ¿Cómo es esto? Esas oraciones en las que existe un sujeto reconocible. Se dividen a su vez las personales en personales explícitas y personales implícitas. ¿Cómo son cada una? ¿Cuándo son personales explícitas?
Bueno, cuando el sujeto es mencionado en la oración, es decir, tenemos un sujeto explícito. Aquí está el ejemplo. Mi familia es un sujeto que está mencionado acá. Come lentejas los jueves. ¿Ok? Vemos perfectamente el sujeto. Ahora, cuando está implícito el sujeto, es decir, está tácito, no se ve, aquí tenemos el ejemplo en las oraciones personales implícitas. Aquí comemos lentejas los jueves. El sujeto no está expresado, pero está implícito. Pudiera ser, nosotros aquí comemos lentejas los jueves. ¿Ok? Bien, entonces así se reconocen este tipo de oraciones personales. Las oraciones impersonales son aquellas en las que no existe un sujeto reconocible. Suelen referirse a fenómenos climáticos o eventos que no realiza nadie. Por ejemplo, hoy va a nevar. Aquí no hay sujeto posible, no hay sujeto lógico, ¿verdad? O hace mucho calor. Allí estamos en presencia de una oración impersonal. Bueno, ya saben cómo reconocer las personales de las impersonales. Ahora veamos la clasificación según la voz del verbo, es decir, la voz que anuncia el verbo. Vamos a ver, oraciones de voz activa y oraciones de voz pasiva. Es interesante. Cuando la oración es de voz activa, bueno, son esas oraciones en las que la acción del sujeto es referida directamente. Es decir, Pedro tiró la carnada al río. Pedro, ¿verdad? Es el sujeto quien realiza la acción, tiró la carnada al río. Acción activa, es una voz activa porque Pedro está realizando la acción. Ahora, la oración de voz pasiva son aquellas en las que la acción del sujeto se refiere desde el punto de vista del predicado. ¿Cómo así? Veamos. La carnada fue tirada al río por Pedro. Ahora fíjense bien qué sucedió aquí, que el objeto directo de esta oración, la carnada, ahora pasó a ser sujeto, pero este es un sujeto pasivo, ¿verdad? Este es un sujeto pasivo, mientras que el sujeto de esta oración pasó a ser un complemento agente, ¿ok? Entonces fíjense cuando la oración está en voz activa y cuando la oración está en voz pasiva. Bien. Ahora pasamos a la clasificación según el tipo de predicado que tenga la oración. Estas se clasifican en oraciones copulativas o atributivas y oraciones predicativas. Vamos a ver cómo se distinguen cada una. Las copulativas, cuando su predicado está constituido por un sintagma nominal, o sea, cuando unen un sujeto y un atributo mediante un verbo copulativo. Por ejemplo, Juan es muy guapo o María está muy flaca. ¿Cuáles son los verbos copulativos? Acá está, ser y estar. Cuando tenemos este tipo de verbos en estas oraciones, estamos en presencia de oraciones copulativas o atributivas. ¿Por qué? Porque aquí Juan es muy guapo, esto se refiere a un atributo de Juan, ¿verdad? Y María está muy flaca, también es un atributo de Juan. Y está el nexo o el verbo copulativo, haciendo de nexo. Entonces, allí estamos en presencia de oraciones copulativas o atributivas. ¿Y cuándo son predicativas? Bueno, las oraciones predicativas son aquellas que poseen un predicado verbal, o sea, no nominal, que expresa acciones, no atributos. Este tipo de oraciones tienen una clasificación especial. Vamos a ver la clasificación de este tipo de oraciones. Aquí las tenemos. Las oraciones predicativas se clasifican en transitivas, intransitivas, reflexivas y recíprocas. ¿Cuándo son transitivas? Bueno, cuando requieren de un objeto o complemento directo sobre el cual recae la acción para poder expresarse. Por ejemplo, tenemos acá, ¿verdad? Yo compré una casa. Aquí tenemos un verbo
transitivo. Yo compré, ¿qué compró? Una casa, que es el objeto directo. Cuando la oración tiene objeto directo y tiene un verbo transitivo, estamos en presencia de una oración, por supuesto, transitiva. Aquí pudiera decirse, yo compré eso, o la compré también. De modo que estamos en presencia de una oración transitiva. Ahora, ¿cuándo es intransitiva? Cuando no requieren de un objeto o complemento directo para expresarse por completo. Por ejemplo, yo vivo muy bien. Aquí el verbo vivir no es transitivo porque no necesita de un complemento o objeto directo para tener sentido. Yo vivo muy bien. ¿Ok? No puede decirse, como dice acá, yo vivo eso. ¿Ok? Entonces, cuando estamos en presencia de oraciones que no tienen verbos transitivos, esta estructura forma oraciones intransitivas. Ahora, ¿cuándo son reflexivas? Cuando el sujeto que realiza la acción es también quien la recibe. Es muy sencillo. Por ejemplo, ayer me vestí de rojo. O sea, el mismo sujeto quien realiza la acción está recibiendo la acción. Es reflexiva. Es decir, la acción recae sobre el mismo sujeto. Ayer me vestí de rojo. ¿Ok? Aquí está el ejemplo. ¿Y cuándo es recíproca la oración? Bueno, cuando hay dos sujetos que intercambian acciones. Por ejemplo, María y Pedro se aman locamente. Allí hay reciprocidad en la acción. María y Pedro se aman locamente. Cada uno de los sujetos, ¿verdad? María y Pedro cumplen la acción de amarse recíprocamente. Bien, ahora pasamos a la clasificación de las oraciones según la intención de quien la enuncia. Vamos a ver, estas se clasifican en oraciones enunciativas o declarativas, oraciones exhortativas o imperativas y oraciones exclamativas. Vamos a ver cada una. Las enunciativas son aquellas que expresan una realidad concreta que puede juzgarse como verdadera o falsa. Y se dividen dependiendo de si poseen o no elementos negativos. Por ejemplo, enunciativas afirmativas. Dice así el ejemplo. En Uganda hay una guerra civil. O negativas. Ya no quedan testigos de la masacre. ¿Ok? Aquí es una oración, ¿verdad?, que tiene un elemento negativo. Y aquí es una oración afirmativa. Bien, ahora vamos a ver las oraciones exhortativas o imperativas. Como su nombre lo indica, son aquellas que buscan modificar la conducta del receptor, de alguna manera, ya sea a través de órdenes, ruegos o mandatos. Esta es la oración preferida de los padres, ¿verdad? Y también de los maestros. Por ejemplo, pásame la sal, déjame en paz, es decir, una orden. También entre los militares, wow, estas oraciones se utilizan mucho, ¿ok? Ahora, las oraciones exclamativas son aquellas que expresan un estado anímico del emisor y suelen acompañarse en la escritura con signos de exclamación. Muy importante la utilización de signos. Por ejemplo, ¿qué dolor de panza tengo? O ¿cuántos soldados hay en la calle? ¿Ok? Expresa una emoción. Bien, ahora vamos a continuar con la clasificación de este tipo de oraciones según la enunciación. Ok, oraciones interrogativas también son semejantes a las exclamativas. Le expresan una pregunta al receptor y suelen escribirse entre signos interrogativos. Por ejemplo, ¿cuándo piensas venir a casa? O ¿todavía me quieres? ¿Ya? Cuando vemos una oración entre signos de interrogación, sabemos que es interrogativa. Y dubitativa, ¿cuándo es dubitativa? Bueno, son aquellas que expresan una suposición o una probabilidad y suelen emplear verbos en condicional o en futuro del indicativo. Por ejemplo, a ella le vendría bien un trago. O tendrás suerte si consigues un boleto. Hay cierta probabilidad, ¿verdad? Cierta suposición. Por eso se les dice dubitativa. Ahora, las oraciones desiderativas, como su nombre lo indica, expresan deseo, ¿verdad? Un deseo. Vamos a ver. Generalmente van precedidas del adverbio ojalá. Por ejemplo, ojalá
lleguemos a tiempo. Allí hay un deseo. O quisiera tener más dinero. Bueno, esta oración ahorita acá en Venezuela la utilizamos mucho. Bien,